El hijo de Camilo B usa las pelucas de su padre fallecido mientras se destruye sin dientes frente a una cámara. Se hace llamar Sheila Devil. Fue detenido por tráfico de cocaína. Heredó 10 millones de euros. Ha gastado 6 en autodestruirse. Pero lo más tenebroso de esta historia no es él. Es cómo llegó hasta aquí. Una jovencita mexicana de 17 años, un ídolo que la presionó para abortar, un niño que le arrebataron y un padre que le enseñó a perderse, porque la ley establece que un adulto tiene derecho a destruirse. Esa frase te va a acompañar durante todo este video. Recuérdala. Esta es la investigación más completa que se ha realizado sobre la tragedia de Camilo B. Y hoy vas a conocer 4 cosas que casi nadie sabe. Primero, la confesión, donde Lourdes Ornelas revela exactamente qué ocurrió cuando Camilo le pidió que abortara, sus palabras precisas, el dinero que le entregaron, la clínica en Los Ángeles y lo que su propia familia le dijo al regresar. Segundo, el plan orquestado para quitarle a su hijo. Cómo Camilo utilizó a la madrina del niño para tender una trampa y las palabras exactas que Lourdes pronunció cuando comprendió que había perdido. Tercero, las fotos del estado actual de la mansión de Torrelodones. Te las voy a describir con detalle. La basura acumulada, el jardín devastado, los vecinos que ya no reconocen la propiedad y lo que los traficantes hacen cuando llegan a la puerta. Y cuarto, lo que Camilín le dijo a su madre cuando despertó del coma en 2021. 11 palabras exactas, una promesa que pudo haberlo cambiado todo y la razón devastadora por la que esa promesa nunca se cumplió. Te avisaré cuando lleguemos a cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te perderás lo que nadie más se ha atrevido a contar y te perderás la respuesta a una pregunta que se quedará grabada en tu mente. ¿Puede el amor de una madre salvar a alguien que no quiere ser salvado? Empecemos desde el principio. Camilo Blanes Cortés nació el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, un pequeño pueblo de Alicante, España, hijo de un guardia civil y una ama de casa, una familia humilde, un origen que no presagiaba nada de lo que estaba por venir. Pero el nombre que el mundo conocería no fue Camilo Blanes. El nombre que millones de mujeres gritarían fue otro. Camilo B. Y aquí hay algo que casi nadie menciona. Un dato que él mismo confesó en su biografía, pero que los documentales sobre su vida prefieren ignorar. A los 26 años, en el punto más alto de su fama, cuando las mujeres se desmayaban en sus conciertos, cuando las revistas lo llamaban el hombre más atractivo de España, cuando aparentemente lo tenía todo, Camilo B intentó quitarse la vida. Sus propias palabras, una depresión profunda me consumía. El éxito no llenaba el vacío, los aplausos se terminaban y yo seguía solo. Guarda este dato, porque el hombre que intentó destruirse a los 26 terminaría haciendo daño a todos los que se acercaron a él, incluido su único hijo. Camilo sobrevivió aquella noche y construyó una carrera que batió todos los récords del mundo hispanohablante. 175 millones de discos vendidos. Algunos dicen 200 millones. Las cifras varían según la fuente, pero todas coinciden en algo. Estamos hablando de uno de los artistas más exitosos en la historia de la música en español. Solo comparable con Julio Iglesias, solo comparable con los más grandes. 52 semanas consecutivas como número 1 en las listas de éxitos más importantes de España. Un récord que tardó décadas en ser superado. 52 semanas donde nadie pudo desplazarlo del primer lugar. Más de 600 canciones registradas en 40 producciones discográficas. 600 canciones. Piensa en eso. La mayoría de los artistas no componen 600 canciones en toda su trayectoria. Vivir así es morir de amor. Perdóname. Algo de mí. Amor, amar. Fresa salvaje. Melina. Canciones que definieron el romanticismo de toda una generación. Canciones que resonaban en todas las radios de España y Latinoamérica. Canciones que tus padres bailaron en su boda. Canciones que quizá tú misma cantaste alguna vez pensando en alguien que ya no está. Canciones que todavía hoy, décadas después, siguen sonando y siguen arrancando lágrimas a quien las escucha. Y cada vez que suena una de esas canciones, cada vez que alguien la usa en una película, en una serie, en un video de bodas, llega dinero. Los derechos de autor. El legado económico de Camilo B sigue generando aproximadamente 200.000 euros al año, 200.000 euros anuales solo por las canciones.
Y todo eso hoy pertenece a un hombre sin dientes que se hace llamar Sheila Davo. Pero retrocedamos, porque para entender cómo llegamos hasta aquí hay que entender quién era realmente Camilo B. Detrás de las canciones de amor había un hombre incapaz de amar de verdad. Los rumores sobre su sexualidad lo persiguieron durante décadas. En una época donde ser gay significaba el fin de tu carrera, Camilo navegaba las preguntas con una habilidad casi política. En los años 80 declaró: no soy homosexual. Me he encariñado, pero nunca me he enamorado. Piensa en esa frase, encariñarse, pero no enamorarse. Como si hubiera levantado un muro entre su corazón y el resto del mundo. Lo que nadie sabía es que mantuvo una relación secreta durante 10 años con su corista Andrea Bronston. 10 años completamente ocultos de la prensa. Andrea incluso quedó embarazada de él, iba a darle un hijo, pero perdió al bebé tras caer por las escaleras. Años después, Andrea revelaría algo que Camilo nunca confirmó. Era bisexual, aparentaba una cosa para las revistas, pero al final siempre regresaba a casa. Siempre volvía, pero nunca se quedaba. Y en 1975, Camilo tomó una decisión que todos aseguraban que destruiría su carrera. 2 semanas antes de la muerte de Franco, en plena dictadura, decidió montar Jesucristo Superstar en Madrid, una ópera rock sobre Cristo con música eléctrica, con una visión humanizada que lo mostraba dudando, sufriendo, cuestionando. En la España de Franco, ningún productor quiso invertir. Dijeron que era un suicidio profesional, que la iglesia lo destruiría, que jamás se recuperaría. Todos los productores importantes de España le cerraron las puertas. Le advirtieron que estaba cometiendo el mayor error de su carrera. Vas a perderlo todo, le decían. La iglesia te va a excomulgar, le advertían. Franco todavía está vivo, ¿estás loco?, le preguntaban. Ningún teatro va a querer asociarse con esto, le aseguraban. Pero Camilo no escuchó a nadie. Sacó su chequera y lo pagó de su propio bolsillo. Entre 12 y 36 millones de pesetas dependiendo de la entrevista. Él mismo se contradecía sobre la cifra, quizá porque ni él mismo sabía exactamente cuánto había terminado gastando. Pero todos coinciden en que puso en riesgo todo lo que tenía, su dinero, su carrera, su reputación, todo apostado a una obra que todos decían que lo hundiría. El 6 de noviembre de 1975, Jesucristo Superstar se estrenó en el Teatro Alcalá Palace de Madrid, 2 semanas exactas antes de que Francisco Franco falleciera. Las amenazas de bomba comenzaron desde el primer día. No eran amenazas vacías, eran llamadas detalladas. Describían dónde colocarían los explosivos, a qué hora detonarían, cuántas personas morirían. Las taquilleras del teatro vivían en un estado de pánico permanente. Cada vez que sonaba el teléfono salían corriendo a avisar. Cada paquete sospechoso significaba evacuar el teatro. Cada función podía ser la última. Hubo noches donde el público tuvo que salir a mitad de la obra por amenazas de bomba. Hubo noches donde la policía rodeaba el edificio. Hubo noches donde nadie sabía si el telón volvería a levantarse, pero Camilo seguía saliendo al escenario, noche tras noche, amenaza tras amenaza, con un valor que nadie le conocía. Cuando le preguntaban si tenía miedo, respondía: el miedo no puede ganarle al arte. Para el papel de Jesucristo se dejó crecer la barba, una barba espesa y oscura, que se convertiría en parte de su imagen icónica durante años. La barba que aparecía en todas las fotografías, la barba que las fans adoraban. Una empresa de máquinas de afeitar, viendo la oportunidad publicitaria, le hizo una oferta. Por quitarse la barba y aparecer en un anuncio de televisión le ofrecieron una fortuna. En valor actual, casi $500,000. Camilo aceptó el dinero y lo donó íntegro a un orfanato, cada centavo, para niños sin padres. Andrew Lloyd Webber, el compositor británico que había creado la obra original junto con Tim Rice, viajó personalmente a Madrid a ver la versión de Camilo. Su veredicto público fue contundente. La versión española era equiparable a la original de Broadway. Viniendo del creador de la obra, no había elogio más valioso posible. Jesucristo Superstar no destruyó la carrera de Camilo B., la elevó a otro nivel, lo convirtió en leyenda viva. Demostró que era más que un cantante romántico. Era un artista dispuesto a arriesgarlo todo. Pero aquí está la ironía más cruel de esta historia. El hombre que interpretó a Jesucristo, el hombre que cantaba sobre redención y sacrificio, estaba a punto de conocer a una jovencita mexicana a quien le pediría el sacrificio más doloroso que una mujer puede hacer.
Y lo que vino después fue mucho peor de lo que cualquiera imaginó. Su nombre era Lourdes Ornelas. Tenía 17 años. Trabajaba como asistente de Lucía Méndez, una de las actrices más reconocidas de México en aquel momento, y su vida estaba a punto de quebrarse en dos. El encuentro sucedió en un canal de televisión mexicano. Era finales de los años 70. Camilo iba a actuar por primera vez en México. En España era un dios viviente, pero en México era solo otro cantante español intentando conquistar el mercado latinoamericano. Lourdes estaba trabajando detrás de cámaras. Su misión era asegurarse de que Lucía Méndez tuviera todo lo que necesitaba. Era un trabajo discreto, un trabajo donde nadie la miraba dos veces, hasta que Camilo la miró. Años después, Lourdes describiría ese primer encuentro con una claridad que solo tienen los momentos que te transforman la vida. No era conocido en México y me impresionó muchísimo, tan atractivo, tan alto. Llevaba alzas y se veía enorme. Traía una chaqueta de leopardo que había comprado en Londres. Era como ver a alguien de otro planeta. Una chaqueta de leopardo comprada en Londres. Ese detalle se le quedó grabado para siempre. La extravagancia, el glamour, todo lo que ella no tenía y él representaba. 17 años ella, una jovencita mexicana trabajando detrás de cámaras. 29 él, un ídolo internacional en la cima de su fama. Él ya sabía exactamente el efecto que causaba en las mujeres, ya dominaba el arte de seducir. La primera cita fue en un restaurante italiano, velas, vino, conversación que se extendió durante horas, promesas que sonaban a eternidad. Y lo que comenzó esa noche se convertiría en una relación que duraría décadas, una relación que le daría a Lourdes un hijo, pero que le quitaría mucho más de lo que jamás le dio. A lo mejor tú también conoces esa sensación, conocer a alguien que te deslumbra tanto que no puedes ver las señales de peligro. Alguien que brilla tan fuerte que te ciega. Alguien que te hace sentir especial simplemente mirándote y no darte cuenta hasta años después de que ese brillo era una trampa. Lourdes tenía 17 años. Era prácticamente una niña. No podía ver las señales, no quería verlas. Estaba enamorada del hombre más famoso que había conocido en su vida. Y entonces quedó embarazada. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 revelaciones que te prometí al principio. Cuando Lourdes le dijo a Camilo que estaba esperando un hijo suyo, la respuesta no fue alegría, no fue preocupación, no fue siquiera silencio. Fue una orden, que abortara. Le entregaron dinero para una clínica en Los Ángeles y la mandaron a resolver el problema sola, porque eso era ella para Camilo, un problema. Lourdes confesó años después lo que vivió. Fue en una clínica de Los Ángeles, fría, estéril. Entré sola y salí sola. Cuando regresé a casa me hundí en una depresión. No podía levantarme de la cama durante semanas. Y lo peor vino de su propia familia. Me regañaron. Me dijeron, lo hubieras tenido y lo habríamos cuidado. ¿Por qué le obedeciste a ese hombre? ¿Por qué obedeció? Porque tenía 17 años. Porque estaba sola en un mundo que no entendía. Porque el hombre más famoso de España le había dicho qué hacer y ella no sabía que podía decir que no. Porque nadie le había enseñado que su cuerpo era suyo. Porque en esa época, en esa situación, con ese desequilibrio de poder, obedecer parecía la única salida. El viaje a Los Ángeles fue solitario, el procedimiento fue frío, el regreso fue devastador. Lourdes nunca habló públicamente de los detalles médicos, pero sí habló de lo que sintió después. Una depresión que la consumió durante meses, noches sin dormir y días sin querer levantarse. La sensación de haber perdido algo que nunca podría recuperar y la pregunta que la perseguiría durante décadas. ¿Y si hubiera dicho que no? Quizá tú también has tomado decisiones que todavía te persiguen. Cosas que hiciste cuando eras joven, cuando alguien tenía poder sobre ti, cuando no sabías que tenías opciones. Cosas que cambiarías si pudieras volver atrás. Cosas que todavía duelen cuando intentas dormir. Lourdes cargó con ese peso toda su vida. Un peso que Camilo nunca reconoció. Un peso que él puso sobre sus hombros y luego se marchó. Un peso que ella tuvo que cargar sola. Y luego llegó el silencio. Camilo desapareció. No volvió a llamarla. 6 meses de nada. Lourdes creyó que había sido utilizada y descartada, que todo había terminado. Y entonces el teléfono sonó. Era Camilo. Quería verla. Quería regresar.
Y tenía algo para ella, una canción. Perdóname, la canción que toda España cantaba y se la había dedicado a ella. Piensa en el poder de ese gesto. El hombre que te obligó a abortar regresa con la canción más romántica del momento, diciéndote que es para ti. Lourdes quiso creer, necesitaba creer y volvió con él. Esta vez, cuando quedó embarazada, algo cambió dentro de ella. Esta vez no iba a obedecer. El 24 de noviembre de 1983 en Ciudad de México nació Camilo Michel Blanes Ornelas, el niño que Camilo no quería que existiera, el niño que hoy se hace llamar Sheila Davo. Pero lo que ocurrió después sacudió a toda España. Aquí llega la segunda revelación. Cuando Camilo bajó de su jet privado en el aeropuerto de Barajas con Lourdes y un bebé en brazos, absolutamente nadie sabía que ese niño existía. Ni una foto filtrada, ni un rumor, ni la más mínima pista. España descubrió que Camilo V tenía un hijo cuando lo vio bajar del avión. 8 meses después del nacimiento, la prensa enloqueció. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde salió ese bebé? Y Camilo, con su tranquilidad habitual, declaró, hace 14 años ella era fan mía. De fan pasó a ser amiga, de amiga a íntima amiga y ahora es una persona indispensable en mi vida. Lo que no dijo es que tenía una novia oficial, Andrea Bronston. Lo que no dijo, y añadió algo que explica todo lo que vino después. Camilo tenía muy malos hábitos de salud para él y para todos, amigos, alcohol, noches sin fin. Y eso que cuando lo conocí ni fumaba. Eran los 80 y las drogas estaban de moda. Camilín crecía viendo todo aquello y estaba aprendiendo. Si esta historia te está enganchando, suscríbete a Detrás de la Fama y activa la campanita ahora mismo. Cada semana publicamos investigaciones como esta que nadie más se atreve a contar. Lourdes intentó proteger a su hijo, se lo llevó a México y entonces Camilo hizo algo imperdonable. Y ahora sí, la tercera revelación, la más dolorosa de todas. Las palabras exactas de Lourdes. Él hizo un plan con la madrina de mi hijo para venir a verlo y me lo quitaron. Lee esa frase otra vez, deja que se asiente. Un plan orquestado con tiempo, con frialdad, con la precisión de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. La madrina del niño. Alguien en quien Lourdes confiaba ciegamente. Alguien a quien había elegido para proteger a su hijo si algo le pasaba. Alguien que se suponía que era familia, siendo parte de la trampa. Una visita que parecía completamente inocente. Vengo a ver al niño, habrían dicho. Solo quiero pasar tiempo con él. Nada que levantara sospechas, nada que encendiera las alarmas. Y de pronto su hijo ya no estaba. No hubo despedida, no hubo explicación. Un día Camilín estaba ahí y al siguiente había desaparecido. Lourdes describió el instante en que se dio cuenta. Fue como si me arrancaran el corazón del pecho. Corrí por toda la casa buscándolo. Llamé a todos los que conocía y cuando entendí lo que había pasado me derrumbé. El niño estaba en un avión rumbo a España con su padre y Lourdes no podía hacer nada. Lourdes dijo en otra entrevista, yo le cedí la custodia obligada. Era muy difícil recuperarlo desde México. Los abogados españoles me decían que no tenía ninguna posibilidad contra él. Camilo tenía todo el poder, todo el dinero, todas las conexiones. Conocía a jueces, a políticos, a gente influyente. Yo era nadie. Fue un acuerdo, pero yo no tenía otra alternativa. Era firmar eso o no volver a ver a mi hijo jamás. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Firmar un papel que te destruye pero te permite ver a tu hijo de vez en cuando o negarte y arriesgarte a no verlo nunca más. Lourdes firmó y perdió a su hijo de todas formas. Camilín tenía 6 años cuando lo arrancaron de los brazos de su madre. 6 años, la edad a la que los niños comienzan la escuela, la edad en que todavía necesitan que mamá los arrope por las noches, la edad en que el mundo sigue siendo seguro porque mamá está cerca. Pero mamá ya no estaba. Durante los siguientes 2 años, Lourdes luchó en los tribunales españoles. Contrató abogados que le costaron todo lo que tenía. Viajó a España cada vez que pudo. Presentó recursos, apelaciones, demandas. Una mexicana sin contactos contra uno de los hombres más influyentes de España. El resultado era previsible desde el primer día. Camilo se quedó con el niño y madre e hijo se distanciaron hasta que él cumplió 18. 12 años. 12 años es mucho tiempo. Es una infancia completa. Es una adolescencia entera.
Es todo lo que moldea a una persona. Piensa en todo lo que ocurre en 12 años de la vida de un niño. 12 años de mañana sin su madre preparándole el desayuno. 12 años de tarde sin que ella lo ayudara con las tareas. 12 años de noche sin un beso antes de dormir. 12 años de cumpleaños donde mamá no estaba para soplar las velas. 12 años de navidades donde el asiento de mamá estaba vacío. 12 años de enfermedades donde ella no podía cuidarlo. 12 años de miedos que él no podía contarle. 12 años de logros que ella no pudo celebrar. 12 años de preguntas. ¿Por qué mamá no está? ¿Por qué mamá no viene? Mamá no me quiere. Y mientras tanto, Camilín crecía en esa mansión de Torrelodones, rodeado de lujo, rodeado de comodidades, rodeado de todo lo que el dinero puede comprar, pero sin lo único que realmente necesitaba, su madre. Y en su lugar veía otra cosa, los excesos de su padre, el alcohol que corría sin límites y las sustancias que nadie nombraba, pero todos conocían. Los amigos que llegaban a cualquier hora, las noches interminables donde nadie dormía, un ambiente que ningún psicólogo recomendaría para criar a un niño. Lourdes lo dijo claramente. Las adicciones las vio en casa de su padre, amigos, alcohol, noches sin fin. Y eso que cuando lo conocí ni fumaba. Empezó a los 33 años. Eran los 80 y las drogas estaban de moda. Las drogas estaban de moda y Camilín, un niño sin su madre, veía todo aquello, lo absorbía todo, lo aprendía todo. Lo que ves de niño te marca para siempre. Los patrones que observas se convierten en los patrones que repites. Los demonios de tus padres se convierten en tus propios demonios. Camilín estaba siendo programado para destruirse y nadie hizo nada para impedirlo, porque la ley establece que un padre tiene derecho a criar a su hijo como quiera, incluso si lo está destruyendo. Mientras tanto, en México, Lourdes vivía con un vacío que nada llenaba. Cada día se preguntaba qué estaría haciendo su hijo. Cada noche rezaba para que estuviera bien. Cada cumpleaños era un recordatorio de lo que había perdido. 12 años de espera, 12 años de dolor, 12 años de impotencia. Cuando Camilín cumplió 18, Camilo llamó a Lourdes. Era hora de devolverle al hijo. Y Camilín, con el humor negro de quien ha visto demasiado, dijo algo devastador. Ya no le sirvo para las fotos. El niño que había sido exhibido en portadas. El niño que había cumplido su función en la narrativa pública de Camilo V. Ya no servía, había crecido, ya no generaba las mismas portadas. Para Lourdes, reencontrarse con su hijo fue como convivir con un extraño. Y ese extraño tenía problemas serios, adicciones, las mismas que había absorbido en casa de su padre durante 12 años. Pero esto es solo la mitad de la historia. Porque mientras el hijo crecía asimilando los demonios de su padre, el padre libraba su propia batalla contra esos mismos demonios. Una batalla que estaba perdiendo. Durante los años 80 y 90, Camilo siguió siendo una estrella. Llenaba auditorios, vendía discos, aparecía en televisión. Pero algo estaba cambiando. Su voz ya no era la misma. Su energía ya no era la misma. Y su cuerpo comenzaba a pasarle factura. El año 2000 trajo la noticia que Camilo había logrado ocultar durante años. Una noticia que explicaba su deterioro. Una noticia que pocos se atrevieron a publicar en su momento, un trasplante de hígado. Su hígado estaba completamente destruido. Los años de excesos con el alcohol habían hecho su trabajo. El órgano simplemente dejó de funcionar. Sin un trasplante, Camilo V moriría. Encontraron un donante, una persona anónima que acababa de fallecer y cuya familia decidió donar sus órganos. Un acto de generosidad que le daría a Camilo una segunda oportunidad. La operación se realizó. España contuvo el aliento, los fans rezaban y el cuerpo de Camilo rechazó el órgano. El sistema inmunológico atacó el hígado nuevo como si fuera un invasor, una de las complicaciones más temidas en los trasplantes y una sentencia de muerte si no se actúa rápido. Tuvo que operarse de nuevo en 2001, otro donante, otro hígado, otra oportunidad que alguien le regalaba. Esta vez funcionó, pero Camilo quedó destrozado. El hombre que había llenado estadios, que había bailado durante horas bajo los focos, que había proyectado una imagen de vitalidad eterna, ahora apenas podía sostenerse. Los medicamentos inmunosupresores que tenía que tomar de por vida le debilitaban el sistema. Las infecciones eran constantes, el cansancio era permanente.
Y entonces, como si quisiera negar lo que su cuerpo le decía, comenzaron las cirugías estéticas. Quería verse joven, quería verse fuerte, quería que el espejo le devolviera al hombre que había sido. Lifting completo del rostro, un procedimiento donde literalmente estiran la piel para eliminar las arrugas. Doloroso, costoso y con resultados que no siempre son los esperados. Elevación de cejas para abrir la mirada, para parecer más despierto, para disimular el cansancio permanente. Rinoplastia para mejorar el perfil de la nariz, para verse más joven en las fotos. Blefaroplastia, cirugía de los párpados, para eliminar las bolsas bajo los ojos, para esconder las noches sin dormir. Botox en cantidades que los médicos consideraban excesivas, tanto que su rostro perdió expresividad. Ya no podía fruncir el ceño, ya no podía mostrar sorpresa natural. Ácido hialurónico en los pómulos, demasiado según los expertos que analizaron sus fotografías, los pómulos hinchados de manera antinatural. Y posiblemente injerto capilar o peluca permanente, porque a los 70 años Camilo no tenía una sola cana, ni una, el pelo negro azabache de siempre, como si el tiempo no pasara. Pero el tiempo sí pasaba y las cirugías no lo detenían, solo lo disfrazaban mal. Y los cirujanos consultados por distintos medios fueron brutales en su análisis. El problema es que todos estos retoques, además de ser exagerados, le dieron un aspecto muy femenino en vez de varonil, rasgos suaves en vez de angulosos, un resultado que probablemente era exactamente lo opuesto a lo que él buscaba. El hombre más atractivo de España se había convertido en una caricatura de sí mismo, un rostro que ya no se movía con naturalidad, unos pómulos que parecían inflados, una piel estirada que brillaba de manera extraña bajo los reflectores. Pero Camilo negaba todo con una terquedad que rayaba en lo delirante. En 2016, durante una visita a México, un periodista le preguntó directamente sobre las cirugías. La respuesta de Camilo fue memorable por lo completamente desconectada de la realidad. Que dicen cosas que no tienen sentido, ni base ni fundamento. Que si la cirugía, que si los ojos son Photoshop. Sigo teniendo los mismos ojos azules. Hace 70 años que los tengo. 70 años mirándose al espejo y negando lo que el espejo le mostraba. En 2011, como si el destino quisiera recordarle que el cuerpo tiene límites, ocurrió un accidente doméstico. Una estantería repleta de libros le cayó encima en su propia casa. El impacto fue brutal. Se rompió el tobillo, un hueso que parece menor pero que es crucial para caminar. Requirió varias operaciones, meses de rehabilitación y quedó con problemas de movilidad permanentes. El ídolo que había conquistado escenarios en 3 continentes, que había bailado y saltado y cautivado a millones, ahora necesitaba ayuda para dar unos pocos pasos. Y llegamos a noviembre de 2018, la última aparición pública de Camilo B., Florida Park, Madrid. Lo que nadie sabía es que un día antes había estado hospitalizado por problemas renales. Llegó diciendo, estoy bien, un poco mareado. Pasó toda la noche sentado en un taburete. Un asistente no se separó de él ni un instante. Apenas podía hablar, apenas podía moverse. Lloró al ver el documental de la grabación. Lourdes desde México declaró algo escalofriante. Se están burlando de mí y de mi hijo. Camilo está muy mal. Parece un muñeco en manos de esos tipos. Ya no tiene voluntad. Un muñeco. El hombre que controló cada detalle de su imagen durante 50 años, ahora era un muñeco sin voluntad. Y Lourdes denunció algo más. Mi hijo ha estado con su padre en Madrid 2 meses y un mes no lo vio por órdenes de ese señor. ¿Qué hace mi hijo durmiendo en el jardín? Durmiendo en el jardín. El heredero de Camilo B. durmiendo en el jardín de la mansión de su propio padre. La ley dice que un adulto tiene derecho a vivir como quiera, incluso en el jardín de su propia casa. El 8 de septiembre de 2019, a las 3:15 de la madrugada, Camilo B. falleció. 72 años, 175 millones de discos, un legado musical eterno y una herencia que estaba a punto de convertirse en maldición. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Camilín recibió la noticia en México. Viajó solo a Madrid. Salió del funeral diciendo que pasaría la noche en un hotel, no en la casa de su padre. Padre e hijo estaban tan distanciados que se comunicaban solo por correos electrónicos formales. Pero ahora Camilín era el heredero universal. 10 millones de euros en efectivo. Los derechos de autor de todas las canciones.
200.000 euros al año. La mansión de Torrelodones, 450 metros cuadrados, 3 plantas, piscina. Propiedades en Las Rosas, Marbella, todo para él. Y aquí comienza la espiral. Noviembre de 2021. Camilín fue encontrado inconsciente en una carretera de Madrid. Oficialmente un accidente de bicicleta. 50 días en la UCI. Neumonía severa. Pero la verdad era otra. Estuvo en coma y cuando despertó, cuando abrió los ojos y vio a su madre junto a la cama, le dijo 11 palabras. 11 palabras que Lourdes llevaba décadas esperando. Quiero que me ayuden ya a dejar las adicciones que tengo. Por fin, después de tantos años, su hijo pedía ayuda. Lourdes sintió esperanza por primera vez en mucho tiempo. Quizá la maldición podía romperse. La promesa no se cumplió. Nadie sabe exactamente qué sucedió. Si intentó rehabilitarse y fracasó. Si nunca lo intentó. Si alguien saboteó su recuperación. Lo que sí sabemos es lo que vino después. Abril de 2023. Las primeras fotos en redes sociales, devastadoras. Sin dientes, la sonrisa heredada de su padre destruida. Huecos negros donde antes había una dentadura perfecta. Delgado hasta los huesos, los brazos como palillos, las mejillas hundidas. Mirada perdida, los ojos azules de Camilo, vacíos, sin vida. Heridas en el cuerpo, manchas en los labios. Y un anuncio que nadie esperaba. Ya no quería ser Camilín, el nombre que había llevado toda su vida, el nombre que su padre le había dado, el nombre que aparecía en todos los documentos legales. Ya no lo quería. Ahora era Sheila Davo. Cuando los periodistas le preguntaron por el significado, respondió, Sheila quiere decir música. Música. El legado de su padre convertido en su nuevo nombre. O quizá una forma de destruir ese legado. O quizá ambas cosas al mismo tiempo. Comenzó a aparecer con pelucas de colores brillantes, rosa, azul, violeta, pelucas extravagantes que llamaban la atención de todos. Y aquí viene un detalle que hiela la sangre. Eran las pelucas de su padre. Las mismas que Camilo había usado durante años para disimular su calvicie. Las pelucas que guardaba en la mansión de Torrelodones. Las pelucas que ahora su hijo lucía mientras se destruía frente a las cámaras. Como si quisiera convertirse en su padre o como si quisiera demoler todo lo que su padre había sido. O ambas cosas. Comenzó a aparecer con ropa de mujer, maquillaje excesivo, poses provocadoras. Se reportó que se estaba hormonando sin ningún control médico. Hormonas del mercado negro, sustancias que nadie había verificado, dosis que nadie había calculado, efectos secundarios que nadie estaba monitoreando. Cuando un periodista le preguntó directamente si se había operado para cambiar de sexo, su respuesta fue confusa, casi incoherente. No, yo soy del sexo que siempre he sido. Nadie sabía exactamente qué quería decir, quizá ni él lo sabía. Y cuando le preguntaron por qué había abandonado el nombre Camilín, dijo algo que helaba la sangre. Camilín es aborrecente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre. Mi padre lo será siempre. Me parezco a él a morir. Me parezco a él a morir. Piensa en esa frase un instante. Sin saberlo, o quizás sabiendo exactamente lo que decía, Sheila Davo estaba pronunciando la verdad más dolorosa de toda esta historia. Se parecía a su padre en los ojos azules, en ciertos gestos, en la forma de la cara, pero también en algo más profundo. En la forma de destruirse, en la incapacidad de aceptar ayuda, en huir de todo lo que podía salvarlo. Los videos que comenzó a publicar en redes sociales eran cada vez más perturbadores. Videos donde apenas podía articular palabras, la lengua pesada, las frases inconexas, los ojos que no enfocaban. Imágenes donde se le veía completamente descuidado, sin ningún intento de cuidarse, sin ninguna conciencia de cómo se veía. Fotos de heridas sin explicación, marcas en los brazos, rasguños en la cara, el cuerpo castigado de formas que nadie quería imaginar. Transmisiones en vivo donde parecía no saber dónde estaba, hablando solo, riéndose de cosas que nadie más veía, mirando a un punto fijo como si hubiera alguien ahí. Los fans de Camilo V, los mismos que habían adorado a su padre durante décadas, miraban horrorizados. Comenzaron a pedir que cerraran su cuenta de redes sociales, especialmente después de que publicara videos donde aparecía completamente desnudo, sin ninguna vergüenza, sin ninguna conciencia de lo que estaba haciendo.
Era como ver a alguien ahogarse a cámara lenta y no poder hacer nada para salvarlo. Enero de 2025. Publicó un mensaje que alarmó a todos los que todavía le seguían. Adiós, hasta pronto. 3 palabras y luego silencio. Desapareció de las redes durante semanas. Nadie sabía si seguía con vida. Nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía qué significaba ese adiós. Pero la realidad era peor que las fotos, mucho peor. Y ahora te voy a describir lo que le ocurrió a la mansión de Torrelodones, la tercera revelación que te prometí al principio. La mansión de Torrelodones fue durante décadas el símbolo del triunfo de Camilo V. Una propiedad espectacular en una de las zonas más exclusivas de Madrid. 450 metros cuadrados de construcción, 3 plantas, piscina, jardines cuidados por profesionales, muebles de diseño, obras de arte en las paredes. Ahí grabó entrevistas para televisiones de todo el mundo, ahí posó para las revistas más importantes, ahí recibió a periodistas que querían conocer la vida del ídolo. Ahí mostró al mundo que había triunfado. Hoy esa mansión está irreconocible. Basura acumulada en la entrada, bolsas negras amontonadas que nadie recoge, como si nadie viviera ahí, como si a nadie le importara. El jardín que antes era impecable, con césped perfectamente cortado y flores que cambiaban según la temporada, ahora está lleno de maleza, hierbas que crecen sin control, plantas muertas, el verde transformado en marrón. Las ventanas están sucias, una capa de polvo y mugre indica que nadie las ha limpiado en meses, quizá años. Algunas tienen grietas, como si alguien hubiera lanzado algo contra ellas. La piscina que aparecía en las fotografías de las revistas, donde Camilo posaba sonriente, ahora está vacía, o peor aún, llena de agua estancada de color verde. Agua donde crecen algas, agua donde nadan insectos, agua que nadie ha tratado en mucho tiempo. Los muebles de diseño que decoraban los salones, las piezas que Camilo había comprado en sus viajes por el mundo, ahora están amontonados en las esquinas o han desaparecido, quizá vendidos, quizá destrozados, quizá perdidos. Los guardeses que cuidaron la propiedad durante años, la pareja que mantenía todo en orden, ya no están. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, si renunciaron porque no aguantaban lo que presenciaban, si los despidieron porque ya no había dinero para pagarles, si simplemente un día dejaron de aparecer. Y los vecinos del exclusivo barrio de Torrelodones, personas que pagan millones por vivir en esa zona, reportan que llevan mucho tiempo sin ver a nadie manteniendo la casa. Una propiedad que vale millones de euros, abandonada como si fuera una ruina. Y lo peor de todo, lo que realmente hiela la sangre. Los traficantes llegan a la puerta. Llegan en coches, a veces de día, a veces de noche, tocan el timbre y Sheila Davo los recibe sin ocultarse, sin disimular, como si fuera la cosa más normal del mundo. Los vecinos han presenciado los intercambios, los vehículos que se estacionan, las personas que entran y salen, el dinero que cambia de manos. Lourdes, desesperada, viajó desde México para intentar hacer algo. Colocó un cartel en la entrada de la propiedad, un cartel prohibiendo el acceso a determinadas personas, como si un cartel pudiera detener a un traficante, como si unas palabras escritas pudieran frenar una adicción de décadas, como si un papel pegado en una verja pudiera salvar a su hijo. El cartel sigue ahí y los traficantes siguen llegando. Los números que han trascendido son escalofriantes. Cifras que quitan el sueño. 6 millones de euros gastados desde la muerte de Camilo. 6 millones en 4 o 5 años. Más de 1 millón de euros por año, transformándose en humo, transformándose en polvo blanco, transformándose en destrucción, transformándose en muerte lenta. De los 10 millones de euros que Camilo dejó, quedarían aproximadamente 4 millones. Y a este ritmo, en 4 años más, no quedará absolutamente nada. Nada del dinero, probablemente nada de las propiedades, quizá nada de Sheila Davo. La herencia de Camilo V consumiéndose como una vela que se derrite. Si quieres seguir recibiendo historias como esta cada semana, suscríbete a Detrás de la Fama. Este tipo de investigaciones lleva semanas de trabajo y tu apoyo nos permite seguir haciéndolo. Dale a la campanita para no perderte nada. Y entonces llegó el 25 de febrero de 2025. La Guardia Civil de Galapagar detuvo a Sheila Davo en un control rutinario. 12 gramos de cocaína. El límite legal para consumo personal es 7,5. Con 12, la acusación cambió: tráfico de drogas. El hijo del ídolo más amado de España pasó la noche en un calabozo,
en una celda fría con desconocidos, esperando que alguien llegara. Si es declarado culpable, hasta 6 años de cárcel. Lourdes lleva semanas negociando con la fiscalía. Quiere rehabilitación en lugar de prisión. La vida de mi hijo corre un serio peligro y la ley no me ayuda. Declaró. No le puedo ayudar porque no me dejan. Él es un adulto y la ley dice que está en su derecho de hacer lo que quiera con su vida. La ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse. Esa frase otra vez, persiguiéndola, persiguiéndonos. Mi hijo está muy enfermo. Mucha gente lo ve vestido así y se burla. Preguntan, ¿dónde está la mamá? Como si fuera tan fácil que yo vaya y le diga, venga, vámonos. Tiene 40 años. 40 años. El bebé que Camilo escondió del mundo. El niño que arrancaron de su madre a los 6. El joven que creció viendo los excesos de su padre. El heredero de 10 millones. Hoy tiene 40 años, sin dientes, acusado de tráfico, usando las pelucas de su padre fallecido y la ley protege su derecho a destruirse. Pero la historia no termina aquí porque ahora hay alguien más reclamando ser hijo de Camilo B y esto podría cambiarlo todo. Su nombre es David Guerra. Tiene 36 años, solo un año menor que Camilín. Trabaja como taxista en Barcelona, un oficio humilde, de madrugadas largas y noches sin dormir, y asegura que su madre tuvo una relación de más de un año con Camilo B en 1984. Según cuenta David, la historia comenzó en una discoteca de Barcelona llamada Montaner. Eran los años 80. Camilo estaba en la cima de su fama y su madre, a quien David llama cariñosamente Loli, era una joven que trabajaba en el mundo de la noche. Se conocieron, se gustaron, comenzaron a verse regularmente. La relación duró más de un año. Según David, no fue una aventura de una noche, fue algo serio, con encuentros frecuentes cada vez que Camilo pasaba por Barcelona. Y Camilo no solo sabía que Loli había quedado embarazada. Según David, durante un tiempo el cantante pasó una pensión alimenticia, dinero que llegaba regularmente para mantener al niño, hasta que un día, sin explicación, dejó de llegar. El parecido físico entre David Guerra y Camilo B es inquietante, tanto que resulta difícil ignorarlo. Ojos azules idénticos, el mismo azul profundo que caracterizaba a Camilo. La forma ovalada del rostro, ciertos gestos que parecen heredados, la voz. David dice que siempre le han dicho que canta bien. David declaró, creo a mi madre. Ella me confesó que soy hijo de Camilo B y esa es mi verdad. Mi madre jamás me mentiría en un asunto tan serio. No quiero nada que no sea mío. Solo quiero saber la verdad. Una frase que podría cambiarlo todo. Ha contratado a Fernando Osuna, uno de los abogados más reconocidos de España en casos de paternidad de celebridades. El mismo letrado que llevó los casos de Julio Iglesias, el cordobés, Samuel Eto'o y Carlos Baute, un especialista en demostrar lo que otros quieren ocultar. El plan es obtener una muestra de ADN de Sheila Davo mediante un detective si es necesario, un vaso que deje en un bar, un cigarro que abandone en un cenicero, cualquier cosa que contenga su material genético. Si la prueba de ADN confirma que David es hijo biológico de Camilo B, tendría derecho legal a